Ok, ahora vamos a ver la parte B de ese problema. En este caso necesitamos calcular nuevamente cuánto es el voltaje inducido de aquí a aquí, pero en este caso B es constante, no varía con el tiempo, pero sí hay una velocidad de esta barrita de 20 metros por segundo en dirección Y. Así que en este caso la ecuación que vamos a utilizar es la que llevaba U cross B que vimos 2DL. En este caso, U es en dirección Y, B es en dirección Z y el de L es en dirección X, ¿okay? Que es este. Así que integramos de 0 a L, donde L va a ser 6 centímetros y esto da, el Y cross Z da dot en X, nos da menos UB por L, sustituyendo U es 20, B es 4 mili y el largo es 6 centímetros y la respuesta es menos 4. Si hubiésemos tenido tanto movimiento de la barrita como el campo magnético cambiando, entonces habría que haber usado superposición. Aquí les dejo unos enlaces a unos videos en YouTube que muestran cómo esto está aplicado para el funcionamiento de motores y generadores. Ahora veamos este ejemplo de transformador en donde hay que hallar la reluctancia y usar la ley de Faraday para un caso en donde tenemos un magnetic circuit, circuito magnético, con el área cruzada de 10 a la menos 3 metros al cuadrado y tiene una corriente de 3 seno de esta omega 100 pi por t amperios en un embobinado con 200 vueltas. Hay que ver cuál es el voltaje IMS inducido en el segundo embobinado. Y usamos que ese hierro o esa coraza tiene una permeabilidad de 500 veces la del aire. Así que tenemos aquí el embobinado con 200 vueltas, la corriente es 3 seno de 100 pi por t, el radio son 10 centímetros, el área de aquí adentro cruzada es 10 a la menos 3. Entonces ponemos 200 aquí, 100 acá y hallamos V2. Vamos a buscar el flujo magnético, va a ser la F cursiva, que es N por I, dividido entre la reluctancia total de todo el circuito, que va a ser L total, L lo sacamos como 2pi rho, ¿verdad? 2pi por el radio. Entre mu, 500 mu sub 0, S, que está dada por esta. Como está dividido, esto pasa arriba, multiplicamos, dividimos entre la circunferencia y el voltaje 2 va a ser por la ecuación de Faraday menos N2 y esa derivada parcial en tiempo, como esto varía con tiempo, lo único que varía aquí es la corriente, que es función de t. Así que todo lo demás pasa frente a N1, N2, mu, el área no cambia, el radio no cambia, lo único que cambia es la derivada de seno, que sabemos que es coseno. Así que sustituyendo tenemos N1 y N2, o N2 y N1, mu por mu 0, tenemos 10, que es el área, 2pi rho. Entonces aquí tenemos 3 omega por coseno, que es la derivada, donde omega es 100 pi. Evaluando nos da este es el resultado del voltaje que se genera aquí. Fíjense que se genera un voltaje que varía con tiempo, un voltaje AC. ¿Por qué? Porque esta corriente varía sinusoidalmente, pues este voltaje también varía sinusoidalmente. Ahora en la sección 9.4 vamos a ver qué es la corriente de desplazamiento. Bueno, Maxwell se dio cuenta de algo que faltaba. Cuando él veía esta ecuación, la ley de Ampere de H de L es igual a la J de S, donde esta J es la corriente que pasa por una superficie que está delimitada por L. Y es la corriente adentro, la corriente enclosed.
Pues él aplicó a un capacitor. Yo vamos a ver cómo esto aplica a un capacitor, que tengo una corriente que pasa por aquí, sale por aquí. Así que dijo, voy a escoger esta S, S1. ¿Ok? Quiere decir que la corriente que atraviesa la superficie S1, donde el de él es este, ¿verdad? Pues esta S es la que está delimitada por esa de L. Pues es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto atraviesa? Pues I. Pues perfecto. Pero entonces él dijo, esta ecuación es válida, no importa cuál es el S que yo coja, siempre y cuando que esa superficie S esté delimitada por S de L. Así que dijo, ¿qué pasa si el S que yo escojo es S2? ¿Cuánto es la corriente que pasa? Fíjense que S2 sigue estando delimitado por el mismo de L. Es como la cáscara de una china. Pero no hay ninguna corriente atravesado, así que daba 0. Y él decía, no puede ser que dependiendo del área que yo escoja me dé un resultado distinto. Así que dijo, aquí falta algo, y es que cuando esa área está aquí, en esta parte del capacitor, hay una corriente también, pero es una corriente de desplazamiento que es proporcional al cambio con tiempo del campo eléctrico, de la densidad del campo eléctrico, D. Y entonces, eso me va a estar dando cómo cambian las cargas aquí adentro con tiempo, y eso es idéntico ahí. Así que eso fue una parte bien esencial, esa corriente de desplazamiento que es de D de T, que añadió Maxwell. Para frecuencias bien bajas, la J es mucho mayor que esta es la corriente de conducción, que la corriente D de desplazamiento. Pero en frecuencias altas, radiofrecuencias, los dos términos tienen una amplitud bien comparable. Seguimos en la sección 9.4. Vamos a ver las ecuaciones de Maxwell ya para campos magnéticos que varían con el tiempo. Y resumimos, esta es la intensidad del campo eléctrico en voltios por metro, la densidad del campo eléctrico en coulombs por metros cuadrados, la intensidad del campo magnético en amperios por metro, la densidad de flujo del campo magnético en teslas o Weber por metro cuadrado, y la J, que es cuánta corriente por área. Y las ecuaciones entonces de Maxwell en forma diferencial teníamos esta, pues en forma integral teníamos esta. En forma diferencial, Gauss nos dice que no existe un monopolo. La de Faraday teníamos esta. En forma de integral, pues tenemos que la suma de los voltajes alrededor de un lazo es igual a ese cambio del campo magnético, que si no hay campo magnético, pues si no cambian el campo ni la corriente, pues todo esto es igual a 0. Y la ley de Ampere, que entonces le añadió esta J. Hay veces que esta es 0, hay veces que esta es 0. Y en forma integral, pues es así. Ahora están más completas las ecuaciones de Maxwell. También él añadió la ecuación de continuidad, que dice que la divergencia de esa J es igual a la razón de cambio de la densidad de carga en volumen. Así que finalmente Maxwell hizo esto que parece poco, pero fue bien importante porque sin esto no habrían teléfonos celulares, ni wifi, ni satélites. Es añadirle esa corriente J sub D a la ley de Ampere. Entonces la llamó, como dije, la corriente de desplazamiento. Vamos a repasar estas fórmulas. D era igual a permitividad por E, que es la del aire por E, más ese vector polarizante cuando todos esos dipolos se polarizaban. La B es igual a permeabilidad por U, que es la permeabilidad del aire por H, más el vector de magnetización cuando todos los dipolos magnéticos se alineaban dentro de un material. Se puede decir que esto es entonces μr por μ0 y esto es epsilon 0 por epsilon r relativo. La J entonces va a ser la sigma por E más la densidad de carga por la velocidad. Y estas fueron las condiciones de contorno
que discutimos brevemente. El vector tangencial es igual cuando cambia de un medio a otro, por ejemplo una onda que se propaga del océano al aire o de arena a un aceite. Este es igual a la corriente en la superficie a amperios por metro. La diferencia del normal, el componente normal, es igual a la cantidad de cargas que hay. Pues si no hay cargas, pues esto es cero, ¿verdad? En la superficie. Y esto pues es similar a este. Normal, son iguales, son continuos.